video para el canal, tratando de investigar algo en estos tiempos feministas, aunque no podría decir en estos tiempos feministas, sino que en estos tiempos donde ya hay una visión más positiva de la mujer y vamos dejando el machismo y los micromachismos atrás. Pensé en el libro Maleus Maleficarum, o el martillo para golpear a las brujas y sus herejías con un poderoso mazo. Un libro de 1486. Este libro contribuyó a inventar la brujería como herejía, justificar así la violencia contra las mujeres. Fue escrito por dos sujetos que participaban del Tribunal del Santo Oficio, del Imperio Románico Germánico y Suiza. Y este libro lo que intentaba explicar todas las desgracias que ocurrían en la Edad Media. Con este libro intentaba exponer las razones por las que estaban pasando todas estas desgracias. Este libro, por tanto, fue el libro que creó la brujería. Fue el libro que puso a las mujeres como objeto y como recipiente de la brujería. Este libro, Maleus Maleficarum, se imprime en nuestros días, aún. ¿Y cuál es el motivo? Es para explicar todas las causas que llevaron al Tribunal de Santo Oficio a inventar la brujería para poder justificar los males de la época. Epidemias, hambrunas, tempestades. Por lo tanto, en esa época la Iglesia Católica Romana, viendo este caos, encontró en Satán una figura para poder explicar el mal que estaba rodeando a Suiza y a todo, me imagino, el imperio católico. Porque en esta incertidumbre hay alguien que tiene que aprovechar la oportunidad. En un momento de caos es necesario, para poder llevar el mando, poner algo que termine con la incertidumbre. Entonces, ¿qué mejor fue que introducir a una fuerza del mal? Vamos a atribuir a Satanás la culpa de todo lo que está pasando en este momento. ¿Y cuál sería el mecanismo por el cual Satanás tendría injerencia? Porque la Biblia señala que Satanás solamente puede tentar, más bien no obligar. Entonces había que buscar un método, y ese método fue la brujería, las brujas, las mujeres. Entonces, con el Maleus Maleficarum es el primer compendio donde se trata de buscar cuál es el origen del mal, e incluso desde el método criminalístico, sus manifestaciones y la criminalística, el medio para lograr conseguir el resultado que era adivinar y buscar e identificar quiénes eran brujas dentro de una población. Porque era una época de cambio. A pesar de las desgracias, se estaba generando un cambio en esos años 1450 más o menos. Entonces, siempre cuando hay un cambio está la familia, el núcleo el cual está cambiando. Y es ahí donde los sectores conservadores, y es ahí también donde la iglesia empieza a temer un poco, porque se pierde el status quo. Por lo tanto, ahí donde entra de nuevo la figura de Satán, como también el origen de la libertad sexual, de todo este cambio, de toda esta libertad en el fondo, pero se le atribuye sexual a Satanás por el tema de los valores éticos que se acaban desde una visión más normativa, desde lo moral, o desde lo religioso principalmente, desde lo religioso occidental. Ya era complejo, el hecho de la mantención de relaciones sexuales ya era complejo por la moral que había, pero con Satanás era aún peor. Entonces se vinculaba que las relaciones sexuales eran y se daban con Satanás, y eso te daba calidad de bruja, porque tenías que invocarlo y después tener sexo con él. Ahora, ¿por qué hincapié
en las relaciones sexuales. Porque de 1347 a 1352 la población fue diezmada por la peste negra. Entonces, al caer demográficamente, ahí las relaciones sexuales y la promiscuidad comenzó también por una forma de elevar el número de habitantes, porque fue diezmado brutalmente. Y esto fue su objetivo, esto fue perseguido. Porque estas relaciones sexuales ya no se daban entre matrimonios o con un ritual. Ahora había un tema de salvar la humanidad, por decirlo de alguna forma. Curiosamente, en la Alta Edad Media se mantenía esto de tener relaciones sexuales, pero ya las mujeres no quedaban embarazadas. Utilizaban algunos métodos o algunas pociones, por decirlo así, las pociones para la esterilidad. Y ya no se vio el sexo como, o el acto sexual como procreación, sino como placer. Y eso fue importante porque, al igual que pasó en los 70, en los 60, este control de la natalidad, que bien antes de la peste negra igual se usaba, pero después del bajo, cuando baja la demografía, este control de la natalidad mediante estas pociones de esterilidad, lo que hicieron fue, o lo que temieron fue, que cambió el sistema político y también el sistema económico. Por lo tanto, el Malleus Maleficarum está dividido en tres partes. La primera parte era de origen más filosófico y teológico. Lo que pasa en esta primera parte es que empiezan a citar como el marco teórico del por qué se realiza este libro y de por qué se va a perseguir, como dije, desde la filosofía, la teología y también la Sagrada Escritura. El problema es que las fuentes y lo que citan es mucho más antiguo de lo que se va a publicar. Entonces había y hay una especie de contradicción epistemológica de lo que ellos quieren plantear como un motivo teológico. En la segunda parte es práctica, es decir, dan ejemplos de encuentros con brujas, con brujería, y las formas en que el sujeto se podía entrenar para enfrentarse frente a esa posibilidad diabólica y aberrante. Y también remedios para poder combatir a estas mujeres, las mujeres malignas, como se nombra en la segunda parte. Y en la tercera parte atañe al interrogatorio en sí, a lo que busca el Santo Oficio dentro de la persona que está siendo interrogada. Métodos de interrogación para poder enjuiciarla, porque en el fondo siempre perdían. Porque como las razones que se mencionan en el primer libro, en la primera parte, nunca son lógicas. Entonces, y eso tiene que ver también con la tortura en sí. La tortura tiene una finalidad de doblegar al torturado, pero no siempre el torturado va a decir la verdad, va a decir lo que quiere escuchar el torturador para evitar el sufrimiento. El libro está plagado por lo tanto, de persecuciones a mujeres. La descripción que entregan, el mal necesario, es la pena ineludible, el peligro doméstico, el mal de la naturaleza pintado de buen color. Esa era la definición de la mujer en esos tiempos. Y eso es lo que buscaba. Quien salía de ese patrón era condenada por brujería. Y también está por su parte la descripción de la mujer excelente, la que es esposa, la que perdona las infidelidades de su esposo, la descripción de la mujer mala y la descripción de la mujer excelente. En el fondo, la mujer excelente era la que perdonaba todo, era la esposa, el clásico modelo de los años 50. Lo que importaba era la familia, era estar ahí. Había opresión y estaba la mujer
con tendencia a la brujería, que era una mujer más libre, cuyo deseo carnal y lujurioso la hacía más propicia para practicar la brujería por esta incontrolable locura. ¿No les parece familiar que frente a todos los cambios históricos se quiera proteger la familia como núcleo? ¿Y qué es la familia? ¿Qué constituye una familia? Y esos son los cambios que empiezan. En este caso, la razón de por qué hacerlo es el hecho de ver cómo va cambiando la visión de la mujer a través de los años. En la segunda parte ya habrá una especificidad en cuanto al libro. Pero más o menos, ahora quería mencionar más o menos lo que está en una primera instancia.